Continuamos resolviendo los ejercicios de la unidad número 1. En este caso vamos con el ejercicio número 2, que es el repaso de funciones. Nuevamente me pide abrir el archivo ejercicio de fórmulas y funciones, que es la planilla que ya está prearmada para que ustedes puedan practicar. Y como venimos trabajando desde el ejercicio número 1, me solicita ubicarme en la hoja 1 nuevamente. En esta hoja habíamos resuelto anteriormente las sumatorias utilizando las fórmulas de suma, y en este caso nos pide utilizar la función de suma. Por lo tanto, en el punto 4 nos solicita que borremos lo que hicimos antes, es decir, que todos los cálculos con fórmulas que habíamos realizado los eliminamos, y ahora nos va a solicitar que realicemos los cálculos pero utilizando la función de suma. Por lo tanto, ubicándonos en E3, vamos a escribir igual suma, abro paréntesis, selecciono el rango de B3 a D3, cierro paréntesis, enter, y obtengo el resultado. Hacemos lo mismo con las restantes celdas. Escribimos suma y seleccionamos el rango. También podríamos escribir o seleccionar la primera celda, escribir dos puntos y seleccionar la última. Es exactamente lo mismo, pero es mucho más práctico arrastrar las celdas con el mouse y de esa forma tener el rango. Entonces, de esta manera vamos calculando nuevamente lo que hicimos con la fórmula. Podemos ver que lo podríamos haber hecho tranquilamente con la función de suma. En este caso, nuevamente calculamos los totales por cada uno de los meses de las tres sucursales y ahora hacemos la sumatoria de los totales de las sucursales. Aquí también observamos que es mucho más sencillo, mucho más práctico trabajar con la función de suma, seleccionando los valores de las celdas dentro del rango, y de esta manera entonces obtenemos la sumatoria. Y aquí nuevamente podríamos calcular la sumatoria de los totales de cada uno de los meses o de los totales de cada una de las tres sucursales. Es lo que voy a hacer yo, y de esta forma obtengo nuevamente el total. Bien, ahora nos solicita que vayamos a la hoja número 3, que también la habíamos trabajado en el ejercicio, en el práctico anterior, en el punto anterior. Nos pide ahora que reemplacemos la fórmula de producto por la función de producto. Por lo tanto, nuevamente vamos a eliminar los cálculos que habíamos hecho antes y vamos a utilizar la función producto. Igual producto del primer número, punto y coma, el segundo número. Tengamos en cuenta que acá no utilizamos rangos. En realidad podríamos haber utilizado el rango. A ver. Y obtenemos el mismo resultado. Igual producto. Seleccionamos el rango para que se multiplique. Pasa que al ser dos valores también los podríamos considerar, o si estuvieran en celdas distintas que no pudieran ser con rangos, esto es lo que les quería mostrar, podríamos trabajar con el punto y coma. Obtenemos lo mismo. La función lo que hace es, ya sea un rango, ya sean valores separados por punto y coma, multiplicarlos. Muy bien. El total general, voy a usar la función suma, de hecho aquí lo solicita en el punto 16. Calculo la sumatoria de la cantidad de viajes realizados. Calculo la sumatoria de lo que sería la asignación por viajes, pero recordemos, en este caso a mí no me sirve hacer la multiplicación porque los valores son distintos en función de la cantidad de viajes. Por lo tanto, aquí para calcular el total de viáticos debo sí o sí sumar los totales de viáticos. Y la cantidad de cadetes, podría utilizar entonces la función contará, selecciono el rango donde están los nombres y obtengo el número 5, que es el que me
cuenta las celdas en las que tengo textos. Muy bien. Vamos a la hoja número 6. En este caso voy a desplazarme por aquí hasta la hoja número 6. En esta hoja tengo nuevamente las ventas del primer semestre del año, pero lo que vamos a trabajar acá son los promedios de ventas. No nos pide calcular la sumatoria, sino calcular los promedios. Por lo tanto, nos vamos a ubicar en la celda de 3 y lo que vamos a hacer es calcular el promedio. En este caso seleccionamos las celdas del rango también y obtenemos el promedio. Recordemos que un promedio se calcula sumando los elementos y dividiéndolos por la cantidad de elementos. Es decir, sumo estos tres valores de las celdas y los divido en este caso por 3. Lo bueno de la función es que se encarga sola de hacer la sumatoria, de contar cuántos elementos son y luego hacer la división. Es decir, son varias operaciones que la función promedio nos resuelve con solo escribirla. Si tuviéramos que hacerla de manera manual, tendríamos que nosotros hacer una fórmula que nos permitiera sumar, que a su vez contara la cantidad de elementos y dividiera por esa cantidad de elementos. También nos pide calcular los promedios por sucursal, así que hacemos lo mismo, igual promedio, los datos del rango de la sucursal número 1 de B3 a B8 y obtengo el promedio de ventas del primer semestre de esa sucursal. Nuevamente, recordemos que los valores promedios son justamente eso, una información estadística de la media de cuánto se vendió en promedio y el promedio total lo puedo calcular de esta manera. Muy bien. Voy con la hoja número 7. En la hoja número 7 lo que me encuentro son las ganancias del primer semestre del año. Y lo que me pide en este caso es calcular los máximos y los mínimos. Entonces lo que voy a hacer es igual max, abro paréntesis, selecciono el rango, cierro paréntesis y obtengo el resultado más grande. Recordemos que max o máximo, la función máximo, devuelve del rango de datos el valor más grande. Y la función min, que es la que estoy utilizando ahora, devuelve el valor más chico, o sea, el valor mínimo. La función no indica en qué lugar o en qué celda está ese valor, solamente indica cuál es, lo recupera. Si el valor está duplicado, supongamos que de este valor mínimo, que es 1.200.000, hubiera alguna otra celda que tuviera el mismo valor, no me lo indica tampoco. Es decir, no me indica si están duplicados, no me indica la posición, solo me dice que el valor más grande, o el valor más chico en este caso, es el que se indica o el que se recupera dentro de ese rango. Muy bien. Vamos hasta la hoja número 8. En la hoja número 8 tenemos información del Departamento de Recursos Humanos. Y lo que nos está pidiendo es contar la cantidad de empleados de administración. En este caso lo que vamos a hacer es justamente contar cuántos empleados hay en administración, en transporte, en ventas y en contaduría. Esto lo podemos observar. Cada uno de los sectores está marcado dentro de la planilla y podemos ver los códigos de los empleados, las direcciones, los teléfonos y la localidad en la que reside cada uno. Entonces, para este caso lo que voy a hacer es utilizar la función contará, como hice con los cadetes, y el rango que voy a utilizar es el de las localidades, es decir, sabiendo las localidades o cuántas localidades hay, obtendría el mismo número. En este caso me da 4. También podría utilizar la función contar. ¿Por qué? Porque en este caso la función contar para los de transporte, como tengo los códigos o números de empleados de las personas, al ser números los puedo contar.
Si utilizara contará en este rango, esto para que podamos comparar, también funcionaría, pero si usara contar, lo voy a hacer con este, si usara contar con las ventas y utilizara la columna de localidades, no me contaría nada porque contar se utiliza cuando tengo celdas con números. Por lo tanto, aquí la corrección que yo voy a hacer es contará para que cuente las localidades y en la cantidad de empleados de contaduría voy a usar contar con estas tres celdas. Acá la idea es que observemos que podemos utilizar cualquiera de las dos. Voy a eliminar los decimales, porque quiero los números enteros. Podemos utilizar ya sea contar o contará, en este caso, pero dependiendo del tipo de rango que elijamos, vamos a obtener posibles cálculos o no. En el caso de contar, solo lo podemos utilizar en celdas en las que haya números. Contará nos va a permitir contar tanto celdas con números como celdas con textos. De esta forma entonces terminamos el ejercicio número 2.